En Prevención ART somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Laura Poletti, asesoramiento jurídico. Florentino Ameguino 132, teléfono fax 013-493 452 045. Desde sus plantas de Lehman y Rafaela, Motor Parts, Sociedad Anónima, produce calidad probada en los circuitos de todo el mundo. Un equipo de médicos con sus raíces en la ciudad, con años de experiencia y en constante actualización. Una institución pionera en el tratamiento integral de la salud con la estructura necesaria. Ya nos conocemos y eso es muy saludable. Clínicas Sunchales, nuestra experiencia es tu tranquilidad. 1 de mayo 174. El amanecer en Sunchales tiene un aroma especial. Desde muy temprano trabajamos para acompañarte. Con nuestras manos creamos un mundo de dulzuras y sabor para estar junto a vos en los momentos más importantes de tu vida. El crujir del pan, el leudado de la masa, el aroma de las tortas recién horneadas son el sonido y perfume que nos caracterizan. Apostamos al buen gusto, al trabajo hecho con amor, a seguir creciendo. Panadería Central para un deleite ideal. Fenoglio Refrigeración. Somos agentes oficiales de equipos de frío, Bauduco y Serpentina. Realizamos arreglos de todo tipo de equipos. En estos 10 años y siempre pensando en nuestros clientes, implementamos el servicio de venta e instalación de acondicionadores de aire con marcas reconocidas como lo son LG, BGH, Lennox, Surrey. Fenoglio Refrigeración. Avenida Belgrano 718. 1987-2012. 25 años de trayectoria. 25 años de Mutual Unión. Por el camino recorrido, los momentos vividos y los logros alcanzados. A nuestros asociados les decimos gracias. Sigamos juntos por más. Asociación Mutual del Club Atlético Unión. Gracias. Sebastián, continuando con este tema, llegamos a las postrimerías del siglo XX, ¿no es cierto? ¿Qué se produce? Porque no es lo mismo hablar del principio del siglo XX que hablar de la mitad hacia adelante y ni que hablar del siglo XXI, ¿no es cierto? Por lo menos, Sebastián, por lo menos en propuestas y en legislación. Sí. Después no sé si en los hechos es tan brillante como aparenta, ¿no es cierto? Más aún yo soy absolutamente contraria, estoy opuesta a la Ley Federal de Educación, pero bueno, en el medio está la Ley Federal de Educación con todos sus temas. Este tema de la inclusión y de la integración y del reconocimiento del sujeto de derecho a la persona con discapacidad en el terreno educativo, como bien dice usted, surge sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad. Sí, en los años 60 y en Europa, por ejemplo en Suecia y en Dinamarca en los años 60 fueron los primeros gobiernos que establecieron que la educación tenía que ser abierta para todas las personas. Digamos, de alguna manera... Como siempre los más adelantados, ¿no? Justamente Suecia y Dinamarca, vaya si son sociedades adelantadas, ¿no? Pero la Argentina también ha hecho lo suyo, porque por ejemplo... Podemos mencionar que en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, en el año 1964, se funda la primera escuela especial. En el año 67, en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, se integran los primeros niños ciegos en una escuela primaria común. Y en el año 67 se repite una experiencia en Córdoba. Es decir, que también acá
de alguna manera en la República Argentina hemos ido caminando en este sentido. Pero ¿qué ocurre? Que en esta época y hasta el año 93 teníamos la ley 1420, sancionada en el año 1884. Y el principio, esto es importante decirlo, porque el principio de la ley 1420 que rigió de alguna manera... maravillosas ventajas. Pero que para las épocas que estamos viviendo y que vivimos, ¿sí? Desde el año 60 en adelante, por ahí no respondía tanto al pedido social, porque el principio de la ley 1420 era homogeneizante. Exacto. Era homogeneizar, Exacto. es decir, la palabra heterogeneidad no era una palabra que pueda ser concebida en ese contexto. ¿Por qué era homogeneizante la ley 1420? Porque apelaba a unificar el pensamiento por el crisol de razas que se había dado a nuestro país producto de la inmigración. Claro. Pero aún así se siguió trabajando. Y a nivel internacional, en el año 75, la ONU se pronuncia en favor de esto, haciendo una declaración a favor de las personas con discapacidad, y de alguna manera quienes integran la ONU saben que cuando la ONU establece una resolución, los países integrantes tienen que acatarla. Sin embargo, el gran impulso aparece recién en el año 1994 con la Declaración de Salamanca, que la Declaración de Salamanca es una declaración universal que brinda potencialmente los derechos a las personas con discapacidad a ser reconocidos por el Estado, y que al Estado tiene que brindarles las herramientas necesarias para poder incluirse, no solo en el sistema educativo, sino también en la sociedad en general. ¿Sabes lo que pienso, Sebastián? Discúlpame que te interrumpa, y es solo muy brevemente. Escuchándote con tanta vehemencia, uno piensa en la Constitución Nacional tan amada y tan maltratada. Qué bueno sería que esto estuviera incluido. Así como están incluidos los derechos del niño y tantas otras cosas que fueron incluyéndose con el paso del tiempo y que son extraordinarias. Qué bueno que esto tuviera el aval, más allá de que la lean o no la lean, la desprecien o no, que tuviera el aval de estar contenida en la Constitución Nacional. Y otra cosa que quería mencionarle a la gente era que, y él se ha hecho cargo de nombrar la época, que en los años, entre los años 60 y pico, parte de los años 70, pero bueno, los años 70 dejémoslos, y los 80, principios de los 80, tuvimos, quienes tienen mi edad y más seguramente recuerdan, a un maravilloso ministro de Educación que fue el profesor Cayetano Licciardo, como se lo conoce, que ya en ese momento, yo lo escuché conferenciar en varias oportunidades, y ya en ese momento, no recuerdo exactamente si fue ministro del doctor Arturo Frondizi o por allí andaba, en ese momento hablaba de los talentos diferentes, los rescataba como talentos diferentes, se negaba a hablar de discapacidades y trataba en lo posible de lograr su verdadera inclusión en el sistema educativo del momento. O sea que era un hombre de avanzada para lo que significaba la educación en ese momento, que viene a ser lo que Sebastián menciona, la segunda mitad del siglo XX. Exactamente, sí, desde los años 60 efectivamente, o sea, llevamos 50 años abordando estas temáticas, y en los años 80 lo que hubo, se crearon en algunas escuelas primarias los cargos de educación especial, de profesores de educación especial que atendían a los niños con dificultades de aprendizaje. Pero estábamos, como dijimos antes, contenido dentro de lo que era la ley 1420, es decir, que tenía un paradigma completamente distinto a la ley federal y todavía aún más distinto a lo que es hoy la LEN, la ley de Educación Nacional, la 26206, que es totalmente superadora en todo este tema, ¿no? Además, porque justamente coincide con que desde el punto de vista político hay otras legislaciones que también garantizan los derechos a las personas con discapacidad, como la ley 24901, por ejemplo, o la 9325. Sí, la 9325, que es de la provincia de Santa Fe. Sí. Es muy amplia, es una ley realmente muy buena y que se cumple con bastante
es bastante fiel. Su cumplimiento es bastante fiel, Sí. ¿no es cierto? Los principios que aborda esa ley, la 24901, tienen que ver con la prevención, con la asistencia, con la promoción y con la protección de las personas con discapacidad, digamos, para lograr lo que decíamos antes, la integración social, pero también la integración familiar, pero también la integración escolar, de todo sujeto, porque somos una unidad que estamos funcionando en distintos lugares de la sociedad y en todos tenemos que tener cabida, es decir, con nuestra individualidad, en el medio de la heterogeneidad y de la diversidad que tenemos, todos tenemos que tener lugar dentro de esta sociedad, que es lo que protege, digamos, la ley. La ley. Yo te quiero hacer una pregunta que a mí siempre me ha preocupado mucho. No ocupado, preocupado. Cuando hablamos de integración, cuando hablamos de inclusión, todas las escuelas y sus representantes educativos, la comunidad educativa, para expresarme correctamente, se manifiesta de una manera muy orgullosa, se sienten orgullosos de ser integradores, de ser inclusivos, de tener en su grupo, en su escuela o en su institución educativa personas con talentos diferentes, provenientes de escuelas especiales, de las que hay muy buenas en Sunchales. Y que hemos tenido la oportunidad de recibir en varias ocasiones en este programa. Ahora bien, yo me planteo lo siguiente, siempre me lo he planteado y creo no estar demasiado equivocada cuando lo hago. Cuando vos tenés un curso con 30 alumnos o 25 alumnos, con un nivel, no hablemos de normalidad, pero con un nivel más o menos parecido, y además tenés 3 o 4 chicos que realmente tienen talentos diferentes, mi cuestionamiento ha sido siempre cómo hace esa maestra que no ha sido preparada para llevar adelante a ese grupo, para suplir las necesidades. Y me dicen, bueno, pero no te olvides que siempre tenemos una maestra que viene de la escuela especial a dar... ¿Cuánto tiempo está esa maestra en ese curso ayudando a la otra maestra a no nivelar para abajo? Porque mi temor, y hoy conversaba con alguien respecto del tema que íbamos a tratar, y me decía, ¿sabes lo que pasa? Se nivela para abajo. Se nivela para abajo. En lugar de impulsar y de llevar hacia arriba, se nivela para abajo. Yo no sé si esto es tan así o no, pero me gustaría una opinión tuya. Mi opinión está basada en la práctica. No solamente como... por eso, porque es empírica, me interesa. Empíricamente, no por estar desempeñándome en esa tarea, sino también por lo que escucho. Usted lo dijo bien en la presentación, he escuchado a muchos docentes en mis capacitaciones y la preocupación suya es una preocupación de muchos docentes. Porque muchas veces estos proyectos de inclusión y de integración se hacen sobre la base de cumplir con lo que la norma dice o de quedar dentro de la sociedad como estimables por recibir a personas con determinadas características, pero sin embargo no se tienen en cuenta, por ejemplo, los recursos con los que contamos para llevar adelante. Y el recurso humano es muy importante. En el bloque anterior hablábamos de algo muy importante. La Ley Nacional de Educación, también la Ley de Discapacidad, dice que el Estado tiene que garantizar recursos para que se pueda dar todo esto. Y muchas veces no los tenemos. Yo me encuentro... La más de las veces. Exactamente. Me encuentro con los docentes que hacen el mismo planteamiento que usted está haciendo y que tienen que estar dentro del aula en esta situación y no cuentan con todos los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque para hablar de integración y de inclusión no podemos hablar en soledad. Esto tiene que quedar perfectamente claro. Cuando hablamos de inclusión y de integración, tenemos que hablar de equipo. El docente no se puede quedar solo dentro del aula con toda esta demanda que usted muy bien reseña y que además es una realidad bastante frecuentemente. Necesita que haya personal, que haya personas que acompañen todo este proceso, que no alcanza
con la habilidad que pueda tener un profesional de la educación, un docente determinado para manejar el grupo. Que necesitamos asistencia y es necesario que esa asistencia esté para poder llevar adelante estos procesos. ¿Por qué? Porque el proceso de la integración y de la inclusión son procesos complejos y no corresponde que se hagan a la ligera y que se hagan de manera arbitraria. Por ejemplo, me han contado docentes de otra jurisdicción, ¿no?, donde capacito, que hay directores que plantean prácticamente en forma autoritaria la integración sin consultar a los docentes y sin preparar al docente o de alguna manera prepararse el docente para poder enfrentar esta problemática que tiene. Y lo que usted dice, que el docente común no se siente preparado, es real, porque el docente común atiende una demanda específica. Exactamente. Nos vamos al último corte y enseguida estamos de regreso. Gracias. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Con ese casco, BHI es Bridge Hydrogen Sociedad Anónima. Ingeniería Industrial en Aguas y Recursos. Parque Industrial Sunchales. Sunchales Santa Fe. Teléfono 03493-426-222. Página web www.bhysa.com.ar. Ahora Sunchales tiene el espacio para vos, creado a tu medida y necesidades. Edificio Esmeralda, monoambientes y departamentos de un dormitorio, amplios balcones, cocheras y una financiación pensada en tus posibilidades. Tu espacio está en Edificio Esmeralda, Rotania, esquina López, Sunchales. Porque confiamos en el campo, porque creemos en el futuro, ponemos a su alcance más soluciones. Nueva picadora 7350. Toda la confiabilidad John Deere sumada al mejor servicio postventa para garantizar su producción. Más respaldo, más tecnología, más John Deere. Más información en concesionario oficial Remonda Castro y Compañía en Rafaela y Frank. Llámenos al 03492 422 998. Lo esperamos. Analía Roch, escribana. Avenida Belgrano 303, teléfono 422-595 y 423-473. Contagiamos tranquilidad porque tu familia está cubierta. Sancor Salud. Contagiamos salud. www.sancorsalud.com.ar 0810 444 Salud. Fábrica de bolsas de papel de uso industrial. Bolsas para carbón, leche en polvo, harinas, semillas, alimentos balanceados y afines. La seguridad no se anhela, se construye, disuadiendo al intruso en su intento de ingresar a su vivienda. La empresa Peón ofrece e instala el sistema de seguridad más integral que se encuentra en el mercado. La alarma residencial Peón se activa con control remoto, tiene el opcional del discador telefónico y admite monitoreo. Consulte a la empresa por su instalación. Llegando ya al final, quiero
plantearte algo que es muy doloroso, pero que no deja de ser común, lamentablemente, aún en las épocas en que uno vive, y es el hecho del ocultamiento, del tabú, de aquel que tiene un hijo o un pariente o una persona cercana con talentos diferentes y no le permite siquiera explotarlos, los encierra. Y vos hacías referencia a una comunidad indígena mexicana que los tienen como presos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué me podés decir respecto de tu experiencia en este campo? ¿Por qué le interesa tanto a ciertos lugares en México que alguien de Argentina vaya y cuente todo esto que estamos haciendo en Argentina? Porque evidentemente en este sentido Argentina es pionera en la región latinoamericana y en mentalidad también es pionera. Cuanto más uno recorre América Latina, yo he estado en Cuba y en Colombia y en Brasil, más se da cuenta que evidentemente tenemos una sociedad un poco más avanzada y abierta. Sin embargo, no pasa eso justamente en México, donde hay comunidades aborígenes en donde todavía la discapacidad sigue siendo un tabú y se los oculta, se los esconde. Y acá también todavía. Debe suceder, en algún punto debe suceder. Es el principal error y la gran contra que podemos tener en estos procesos de sistematizar y de abrir la diversidad y de abrir el espacio a las personas con discapacidad, porque es la principal barrera que tenemos. Nosotros, desde el punto de vista clínico, decimos que cuando la familia acepta el problema, tenemos el 50% de la terapia ganada, o del proceso pedagógico ganado si estamos en una institución educativa. Cuando la familia no acepta, tenemos ese 50% que nos resta, porque el asumir y el blanquear, permítanme la expresión de alguna manera, esto es lo que le da la posibilidad a ese sujeto de poder integrarse. Claro, de poder avanzar, de poder hacer uso de sus talentos que los tiene. Sebastián, háblame del tema laboral. Bien. Es el otro Vos sabés aspecto. que acá tenemos empresas que integran gente con capacidades diferentes. Sí, sé que en Sunchales se está trabajando y muy bien en este sentido. La integración laboral es otro aspecto de la integración y de la inclusión social. Estamos hablando de jóvenes y adultos. A mí me tocó trabajar con jóvenes y adultos con distintas discapacidades, no solamente el síndrome de Down, porque también tenemos que aclarar que la discapacidad no es solo el síndrome de Down, sino con otros espectros de la discapacidad. Con jóvenes y adultos decía que estábamos dándole la posibilidad a través de un centro de integración de aprender un oficio para integrarse en un trabajo. La experiencia es sumamente rica. Esa es la experiencia que yo voy a ir a contar ahora de trabajo con las familias en Madrid en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque vinculamos directamente a la familia de todos estos jóvenes y adultos con discapacidad. Los trajimos a las escuelas, mejor dicho al centro, ¿sí? Que el centro nucleaba algunas escuelas de la zona donde estaban estas personas en escuelas nocturnas. Los trajimos y les explicamos qué es lo que queríamos hacer con ellos. Porque para estas familias, para muchas de estas familias, el campo de acción de sus parientes solamente pasaba porque se escolarizara y se alfabetizara. Claro. Y nosotros teníamos que cambiar esa ideología y teníamos que lograr que estas personas entendieran, generalmente personas de una condición sociocultural un poco más descendida, que podían un poco más que alfabetizarse. Claro, que esa era una herramienta que era apenas una herramienta, como dijimos al principio. Cuando se empieza a hablar de inclusión e integración se habla en términos pedagógicos, pero es lo primero de un camino mucho más largo que es que vamos a ver con estos dos casos que están ahora en los medios, de personas discapacitadas que han podido crecer y han podido desarrollarse y evolucionar. Claro, porque cuando hablamos de discapacidad, lo comentábamos recién con nuestro cámara, uno dice, bueno, al que le faltan 2 piernas o 2 brazos, también es un discapacitado, ¿cierto? Sí. Y no tiene síndrome de Down. Y esa persona puede escolarizarse, puede trabajar, puede hacer cosas. Puede desarrollar un talento que puede permitirle integrarse en un oficio. Es cuando se logra esto, que por ejemplo puedo decir que en la Municipalidad de Paraná hay un caso de estos alumnos que hemos tenido, están integrados, están con contratos y están trabajando y haciendo una actividad. Bueno, los pintores sin manos. Exactamente. Acá en Sunchales hay muy buenas experiencias. Incluso hay, creo, una cooperativa que está trabajando
en la elaboración de dulces y otros, por ejemplo, trabajan en panificación. Es decir, le brindamos desde el centro de integración la parte pedagógica y la parte manual para que aprendan el oficio con el que ellos pueden salir a la sociedad y después ofrecer su producto en la sociedad. Ser útiles. Eso, su lema es verdaderamente la integración. Ese es el fin que tenemos que tener todos quienes trabajamos en esto y el Estado que proteja también los derechos de estas personas para que esto pueda ser una realidad y pueda darse. Pero insistimos, como dijimos al principio de este bloque, sobre la base de que la principal barrera a veces es la no aceptación de la familia de esta condición. Y la falta de equipo. Yo te diría que son las dos cosas, ¿no? La no aceptación por el lado familiar de la gente que está más cerca del problema y por el otro lado la falta de equipo, de un equipo amplio y perfectamente formado para acompañar al maestro en su labor, ¿no? Porque 5 minutos de ayuda o 10 o 15 minutos no son nada. Sí, yo tengo colegas míos que trabajan de asistentes terapéuticos en escuelas y van 2 horas por semana porque la obra social le paga eso. Realmente hacen lo que pueden, digamos, muchas veces. Uno hace lo que puede con los recursos que tiene, pero necesitamos recursos. Claro. Es decir, parece redundante, pero lo quiero ratificar. En el trabajo de la inclusión y de la integración, no solo pedagógica, sino también social de las personas con discapacidad o con talentos especiales, necesitamos varias manos. Es decir, somos varios los que tenemos que intervenir. Claro. Esto no se puede hacer de manera unilateral. Claro. Por eso hablamos de los equipos interdisciplinarios, claro. Y la función justamente que tienen es crucial los equipos interdisciplinarios que colaboran con la responsabilidad de incluir, integrar a este sujeto. Claro, claro. Dame, por favor, como corolario de esta charla tan interesante, ejemplos vivientes, ejemplos tangibles de lo que pueden llegar a ser personas con talentos distintos cuando se les brinda la oportunidad de desarrollarlos. Bueno, hay 2 casos que yo he estado leyendo que son muy interesantes y que los pongo a consideración. El primer caso es de la Argentina, es de la ciudad de Córdoba. Se trata de una joven de 26 años que es Noelia Garela. Noelia Garela, no es la que baila. No es Aclaremos que no es Noelia que baila. No. Noelia Garela tiene 26 años y tiene síndrome de Down. Ella en el 2007 se recibió de maestra jardinera y está ejerciendo su profesión en un jardín de infantes de la ciudad de Córdoba. Nada menos. Nada más ni nada menos que eso. O sea que esto demuestra que se puede. Por eso es necesario que este tema se abra a la sociedad, que la familia lo acepte y que estos chicos reciban la prevención, la estimulación necesaria, la motivación de la familia necesaria para poder progresar en las diversas etapas que demanda la formación académica. Estamos diciendo de una joven de 26 años que es maestra jardinera con síndrome de Down y que está trabajando. Y el otro caso es de España, que es el de Pablo Pineda, que es un joven de 36 años, que primero se recibió de maestro de educación primaria y empezó a trabajar, y ahora se recibió de psicopedagogo, es decir, es colega. También tiene síndrome de Down. Es decir, Pablo es el protagonista de una película que se estrenó en el 2008, que se llama Yo también. Se filmó entre Madrid y Sevilla, y con su síndrome de Down alcanzó 2 títulos universitarios. Y está ejerciendo la profesión, y además también de alguna manera es actor porque intervino en esta película, que Yo también, esta película de la que estoy hablando,